Buenas, ¿cómo va, che? La idea de este video es contarles el último ejercicio que quedó de la guía 5 de dinámica, que es un ejercicio de computación cuántica. Bien, y nos va a venir bárbaro para complementar con lo que vimos en la teórica. Fíjense, aparte, muchas de las cosas que aparecen en este ejemplo, en este ejercicio de la guía, son parecidas, muy similares a lo que vimos en la teórica, así que cualquier cosa, si no lo tienen muy fresco o qué sé yo, pueden repasar lo que va a venir bárbaro. Bien. El ejercicio es este, entonces, es el problema 17 de la guía 5 de dinámica, es el último. Y pueden aprovechar para poner pausa y leer el ejercicio. Yo, mientras tanto, les voy contando lo que dice. La idea es que hay una función f que queremos averiguar. Es una función que toma una cadena de n bits y me devuelve un número. Bien, esencialmente, hace el producto interno de la cadena que nosotros le damos con otra cadena. Otra cadena S fija, pero que no conocemos, queremos averiguar. Bien, obviamente si averiguamos S, sabemos automáticamente quién es F. Y la idea para hallar esta función es evaluarla pasándole distintos argumentos y además averiguarla haciendo el menor número posible de evaluaciones. Bien. Entonces, lo que nos propone el inciso A es, bueno, pensemos rápido antes que nada. Clásicamente, ¿cómo podríamos averiguar esta función f? Bien. Obviamente que si la evaluamos en todos los argumentos posibles, vamos a conocer la función, pero eso es un montón de laburo, son 2 a la n evaluaciones. Entonces podemos pensar en una estrategia un poco que me lleve menos trabajo averiguar f. Bien. Una posible estrategia que se nos puede ocurrir es, por ejemplo, evaluar f de 1, 0, 0, 0, 0. En eso me va a dar el S1, viene el primer elemento de la cadena S. Después hago f de 0, 1, 0, 0, 0. En eso me va a dar el segundo elemento de S. Y así sucesivamente. Haciendo eso, son n evaluaciones que tengo que hacer de f, y al final del día voy a conocer todos los elementos de la cadena S. ¿Bien? Bueno, más aún, si miramos el inciso A, me dice, se puede demostrar que clásicamente se requieren por lo menos n evaluaciones de f. Eso quiere decir que esta estrategia que nos acaba de ocurrir es óptima, en el sentido que no puedo averiguar f con menos evaluaciones que n. Así que ese es el trabajo mínimo que necesito para averiguar f, clásicamente. Bien. Entonces, ahora el inciso B nos propone un algoritmo cuántico para averiguar esta función f. Y la idea es ver que con este algoritmo cuántico necesito únicamente evaluar una vez la función f. Bien. Entonces, la idea del ejercicio es, bueno, además de poner en práctica algunas operaciones y de cómo funciona un algoritmo cuántico, es ver además, este es un ejemplo relativamente sencillo, bien, que pone en evidencia las ventajas de un algoritmo cuántico sobre un algoritmo clásico. Bien, mientras que clásicamente necesito n evaluaciones para averiguar esta función, cuánticamente me va a alcanzar con una sola. Bien, entonces, la idea ahora, lo que va a seguir es son 5 pasos que me propone el algoritmo cuántico, que está en el enunciado. Es seguir esos 5 pasos, ir viendo cómo va evolucionando el estado y convencernos de que al final vamos a poder encontrar la cadena S. Así que bien, sigamos lo que nos propone el ejercicio. Bien, me dice, tomemos este estado de entrada. Bien, otra vez, la función toma cadenas de n bits, bien, o n qubits ahora. Así que este es el estado donde todos los n qubits están en el estado 0. Bien. En el paso 2 me dice que le apliquemos Hadamard a este estado inicial. Bien, recordemos cómo actuaba Hadamard. El 0, si el qubit estaba en 0, lo mandaba a este estado. Si estaba en 1, lo mandaba a este otro estado. ¿Bien? Entonces, pueden probar, como dice el enunciado, que esta unitaria de Hadamard está actuando como sigma x más sigma z. Esto es sobre cada qubit. ¿Bien? Ahora, si queremos actuar sobre todos los qubits a la vez, simplemente es actuar por cada qubit sobre separado. ¿Bien? Que es lo que está acá. Así que
cuando actúo con Hadamard sobre la cadena de n qubits, esta cadena inicial, lo que obtengo es lo siguiente. Fíjense que el primer qubit que estaba en 0, ahora es una superposición del estado 0 y 1, 0 más 1. El segundo qubit, bueno, lo mismo. El enésimo qubit, lo mismo. ¿Bien? Entonces, y acá hay un producto tensorial que para hacer más compacto a todas las notaciones yo no estoy escribiendo. Bien, pero el primer paréntesis es el estado del primer qubit, el segundo paréntesis es el estado del segundo qubit, etc. Entonces ahora, bueno, puedo hacer estoy en la primera línea todavía. Bien, lo que hago para llegar a la segunda línea es, yo puedo hacer distributiva, ¿no? Sobre cada uno de los paréntesis. Fíjense que cuando haga la distributiva, como tengo n paréntesis con 2 términos cada uno, me van a aparecer 2 a la n términos, y cada uno de esos términos son todos los posibles estados de la cadena de n qubits. Bien, por ejemplo, imagínense que, bueno, empiezo a hacer distributiva, va a haber un término que va a tener a este, a este, a este. Bien, entonces cuando hago distributivo con estos términos me va a quedar el 0, 0, 0, 0, etc. Bien. Ahora imagínense que agarro este término y acá agarro este y este. Bien, me va a quedar la cadena de qubits 1, 0, 0, 0. Bien. Y agarro este y este, me va a quedar el 1, 1, 1, 1, etc. Y así, haciendo todas las combinaciones posibles de distribuir con todos los términos que tengo acá, me puedo formar todos los qubits. Bien, eso es lo que está en la segunda línea. Este estado, psi2, después de aplicar Hadamard sobre el estado inicial, es la superposición de todos los estados posibles de la cadena de n-qubits. ¿Bien? Y bueno, con este factor, que es un factor de normalización, simplemente. Bien. Ahora el tercer paso que me dice es evaluar la función, ¿no? Lo que se dice como interrogar al oráculo. ¿Bien? Es decir, hago pasar este estado por una caja negra, bien, que no sé bien lo que tiene la caja negra adentro, pero que me devuelve a la salida algo que tiene que ver con la función evaluada. ¿Bien? Y de alguna forma, como esta es una superposición de todos los posibles argumentos que recibe la función, ¿no? Todas las posibles cadenas de n-qubits, como me va a aparecer la función evaluada en todos los posibles argumentos. ¿Bien? Entonces, bien, actúo con el oráculo, que también es una unitaria, sobre el estado con el que vengo del paso 2. Bien, obviamente puedo meter la unitaria dentro de la suma. Y el oráculo actúa tal como me dice el enunciado. Bien, esto es exactamente, si volvemos al enunciado, lo que me están diciendo. En que es para cada cadena posible, me devuelve. Bien, el f de x vale 0 o 1. Bien, entonces, si yo entro con un estado de x, bien, si f de x vale 0, bueno, entré con un estado de x y me devuelve el estado de x, y si entré con un estado tal que f de x igual a 1, bien, entonces entré con el estado de x y me devuelve el estado menos x. Bien, eso es lo que hace la caja negra del oráculo. Y como acá tengo una superposición de un montón de estados, de todas las cadenas posibles en qubits, bueno, me queda la superposición de lo que corresponde que salga de la caja negra del oráculo. Bien, esta es simplemente la acción, según me dice el enunciado, de interrogar al oráculo sobre el estado con el que estoy entrando. Bien, así que al final del paso 3 termino con este estado. Lo que me dice en el paso 4 es volver a aplicar Hadamard. Entonces, bueno, otra vez tomo el estado con el que salí del paso 3 y le aplico Hadamard. Obviamente lo puedo meter dentro de la suma y acá está aplicando sobre un estado arbitrario de los n-qubits. Bien. Entonces, acuérdense, el Hadamard, como habíamos visto antes, ¿bien? Manda
a 0 más 1 o a 0 menos 1 normalizado. Bien, así que a la salida, bien, acá estoy actuando sobre una cadena de n bits arbitraria, así que el primer bit, que no sé si era 0 o 1, va a salir al 0 más menos 1. Bien, y ese más menos va a depender del estado del estado que tenía, si era 0 o 1, el primer qubit acá. Entonces, eso es lo que estoy marcando acá, bien, que puede ser más o menos según el estado del primer qubit. Bueno, y así análogamente para todo el resto de los qubits, bien. Y ahora otra vez, bien, cuando me queda esto, puedo hacer la distributiva, y cuando haga la distributiva de todos estos paréntesis, me va a quedar una suma de todos los posibles estados de una cadena de n qubits. Bien, la única diferencia con lo que tenía antes es que antes era todo positivo, así que em, me quedaba todo sumando. Ahora me puede quedar o más o menos. Bien. Obviamente, si tomo todos los términos con 0, me va a quedar más. Si tomo todos los términos con 1, bien, bueno, me va a quedar más 1 o menos. Voy a agarrar n factores menos 1, bien. Entonces, ¿de qué depende de que quede más o menos? Bueno, voy a escribir el nuevo estado así, como en la suma de todos los estados de la cadena de n qubits z, bien, que me va a quedar más o menos dependiendo de. Bien. Voy a agarrar un menos cuando, haciendo la distributiva acá, agarre un 1. Bien. Y además, el qubit enésimo del estado X anterior también fuera 1. Bien. Entonces, o sea, el, el Z2 tiene que valer 1 y el X2 tiene que valer 1 para que yo levante un menos acá. Bien. Entonces, eso es lo que estoy queriendo decir con esta notación. Bien, que de forma compacta, cuando haga la distributiva acá, bien, lo puedo escribir de esta forma. Bien. Yo te lo estoy explicando rápido, así no me trago y sigo con el ejercicio, pero cualquier cosa, obviamente. em, Pueden probar a hacer probar que esto funciona, por ejemplo, cuando n igual a 2, con 2 qubits nada más. Este, pueden convencerse, y si no, obviamente me preguntan por el campus antes o después de la práctica, en el Zoom. ¿Bien? Pero la idea es que cuando haga la distributiva acá me van a aparecer toda la suma de todos los estados de los n qubits posibles, todas las cadenas posibles de n qubits, con un más o menos que depende de esto. ¿Bien? Y ahora simplemente de acá a acá, lo que hago es, nada, es reescribir esto, doy vuelta. Ahora vamos a ver por qué hago esto, pero lo único que hago es cambiar el orden de la suma. En vez de sumar primero sobre z y después sobre x, lo doy vuelta y, reemplazo lo que vale f. Que f es el producto de s por x, producto interno s por x. ¿Bien? Entonces, bien. A la salida del cuarto paso tengo este estado, y la idea ahora es ver que en realidad esto que aparece una suma doble, parece algo complicado, en realidad esto es el estado S. O sea, este estado es la cadena de n qubits que coincide con S. ¿Bien? Se imaginan que si este estado es justamente la cadena S, después es una pavada medirlo y obtener S y hallar quién es la función S. Entonces, vamos a convencernos de esto. ¿Bien? Entonces, veamos qué pasa con esto. Bien, que es justamente lo que tengo escrito acá dentro del paréntesis. Bien. Primero, fijémonos que esta suma, en realidad la puedo
reemplazar por la suma módulo 2. ¿Bien? Como esto es menos 1 elevado a alguna potencia, lo único que importa es si esta potencia es par o impar. ¿Bien? Entonces, si todo esto me da 1, 3, 5, 7, etcétera, es lo mismo. Todo me va a dar menos 1 y si es par, me va a dar 1. Así que, y también como x vale 0 o 1 nada más, ¿bien? Lo único que importa es si esto es par o impar. Entonces puedo reemplazarlo por la suma módulo 2, que esencialmente es hacer la suma normal y si me dio un número par lo reemplazo por 0 y si me dio un número impar lo reemplazo por 1. ¿Bien? Ahora, y después veamos lo siguiente. ¿Bien? Cuando haga la suma módulo 2 acá, ¿bien? El elemento iésimo esta es la suma de dos cadenas, ¿bien? El elemento iésimo de la suma, si S y Z eran distintos, me va a dar 1. ¿Bien? Porque uno va a valer 0 y el otro va a valer 1. Es la única posibilidad que tienen de ser distintos. Entonces 0 más 1, suma módulo 2, obviamente me va a dar 1. Si eran iguales, me va a dar 0. ¿Bien? Porque que sean iguales quiere decir que S y Z sub I son los dos 0 o son los dos 1. ¿Bien? Y en todo caso, la suma módulo 2 me da 0. Bien, en todo caso me da un número par. Bien. Entonces, eso es lo segundo que notamos. Y notemos, bien, tomemos el caso en particular que esta suma S más Z, bien, me da igual a 0. La cadena 0, donde todos los qubits son 0. Bien, entonces, obviamente, S más Z igual a 0, menos 1 a la 0 es 1. Y estoy sumando sobre todas las cadenas posibles X, que son 2 a la n cadenas que existen. ¿Bien? Entonces, sumar 1, 2 a la n veces me da 2 a la n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Ahora imaginemos que, bien, acá vimos qué pasaba si S más Z me daba la cadena 0, donde los n qubits valen 0. Ahora veamos el caso en que toda la cadena también vale 0, excepto por un qubit que vale 1. ¿Bien? Digamos el elemento iésimo. Perdón. ¿Bien? Entonces, bien, ¿qué va a pasar? Bien, esto acá vale todos los elementos, es una cadena tiene n qubits, donde son todos ceros, salvo uno, el iésimo, que va a valer 1. Entonces, cuando hablo del producto interno, bien, me va a dar todo 0, salvo por ese elemento iésimo. ¿Bien? Entonces, esto de acá me va a quedar xi por 1. ¿No? No lo escribo. Me va a quedar menos 1 a la xi. Así que, ¿cuánto me da todo esto? Solamente depende del elemento iésimo de la cadena X. ¿Sí? Y bueno, me va a dar igual a 1 cuando xi sea 0, porque menos 1 a la 0 vale 1. Y el caso contrario me va a dar menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que estoy queriendo decir acá es que esto vale 1 o 0, dependiendo de si... Perdón. Vale 1 o menos 1, dependiendo de si xi vale 1 o 0. Bien. Y ahora, cuando sumo sobre todas las cadenas posibles, todas las cadenas posibles X, ¿bien? La mitad de las cadenas X van a tener el elemento iésimo igual a 1, y la otra mitad lo van a tener igual a 0. Entonces, cuando haga todo esto, ¿bien? La mitad de las veces, cuando sume sobre todas las cadenas X, la mitad de las veces voy a estar sumando 1, la otra mitad de las veces voy a estar sumando menos 1, la suma total me va a dar 0. ¿Bien? Entonces, ya vimos qué pasa cuando toda esta cadena vale 0. Recién vimos qué pasa cuando toda la cadena vale 0, salvo un elemento que vale 1. Ahora veamos qué pasa cuando toda la cadena vale 0, salvo dos elementos que valen 1. ¿Bien? Bueno, otra vez.
imaginemos, ¿no?, que ahora los elementos que son no nulos son el i y el j. Entonces, este exponente me va a quedar xi por 1, porque esto vale 1, ¿bien? Xi más xj. ¿Bien? Y la idea es la misma. ¿Bien? Otra vez, esto me va a dar 1 o menos 1, dependiendo del valor de xi y ahora también del de xj. ¿Bien? Si xi y xj valen ambos ceros o ambos 1, ¿bien?, esto me va a dar 1, perdón, está al revés esto, lo voy a corregir. Acá debería decir 1, bien, esto no va. Y en el caso contrario, en que xi y xj valen, uno vale 0 y el otro vale 1, bien, esta menos 1 elevado a esta potencia me va a dar menos 1. Bien, justamente porque me va a quedar una potencia impar acá. Bien, perdón que está mal escrito, esto ahora lo corrijo. Entonces, la idea es la misma de antes. ¿Bien? De todas las cadenas posibles X, la mitad van a cumplir esta condición y la otra mitad van a cumplir esta otra condición. ¿Bien? Entonces, la mitad de las veces esto va a valer 1 y la otra mitad de las veces va a valer menos 1. ¿Bien? Entonces voy a tener una suma de la misma cantidad de términos 1 y la misma cantidad de términos menos 1. Toda esta suma va a valer 0. Bueno, y la idea es seguir con esta idea iterando qué pasa en el caso de que esta cadena tiene 3 elementos no nulos, ¿bien? Va a depender de 3 elementos de acá. La mitad de las cadenas X van a tener los elementos que corresponden para que esto se haga 1 y la otra mitad se va a hacer menos 1. Y así siguiendo iterando el argumento por inducción, podemos ver que siempre se va a anular esta suma. Incluso en el caso en que inclusive en el caso que esto vale todo 1. ¿Bien? Porque si X tiene una cantidad de elementos par, que son igual a 1, esto vale 1, y si tiene una cantidad impar, esto vale menos 1, y otra vez, en la mitad de los casos eso, y me va a quedar 1 y más 1, 1 y menos 1 compensado. ¿Bien? Entonces, la moraleja de todo esto es que toda esta suma siempre se anula, salvo en el caso en que esta cadena valga idénticamente 0, todos los qubits igual a 0. Ven que es el primer caso que vimos. En ese caso, tengo dos ADN sumandos que valen 1 y obtengo esto. ¿Bien? Por inducción, es lo que estábamos diciendo recién, esto vale 2 ADN solamente cuando la cadena esta vale todos los qubits igual a 0. Pero eso es esencialmente cuando S es igual a Z. ¿Ok? Por esto que dijimos acá. Bien, que el elemento de la suma vale 0 solamente si los elementos de S y de Z son iguales. Entonces, si todos valen 0 acá, todos los elementos de S y todos los de Z son iguales. ¿Ven? ¿Cuál es la idea de todo esto? Volvamos a lo que teníamos antes. ¿Bien? Estuvimos analizando esta suma y vimos que solo vale 2 a la n cuando z es igual a s. ¿Ok? Entonces, esta suma sobre z se va. Y acá recupero el vector s. ¿Bien? ¿Qué es lo que tengo acá? Esta suma, como esta suma siempre se anula, salvo para z igual a s, esta suma colapsa y s se reemplaza por z se reemplaza por s. Con un factor 2 a la n que cancela esta de acá. ¿Bien? Y el estado a la salida del paso 4 es justamente la cadena S. ¿Sí? Y bueno, con eso ya estamos, porque me falta el quinto paso que me dice medí a S sobre la base computacional. Perdón, medí cada qubit que obtuviste después de este algoritmo sobre la base computacional. Entonces, eso automáticamente
por ejemplo, cuando mida el primer qubit, ¿bien? Voy a tener una probabilidad 100% de medir SI, ¿no? Valga 1 o 0, y una probabilidad 0% de medir el valor que no es. Así que ahora cuando mida cada qubit, automáticamente voy a ir obteniendo los elementos de la cadena SI, y así midiendo todos los qubits, averigüé la cadena S y automáticamente averigüé cuánto es la función F. ¿Bien? Y la moraleja de todo esto es que pude averiguar la función F con una sola interrogación al oráculo. ¿Bien? Con una sola evaluación de la función, que es lo que estaba sucediendo acá en el paso 3. ¿Bien? Y bueno, eso sería el ejercicio, que como les decía, la idea era practicar un poquito todas estas operaciones que están metidas dentro de los algoritmos cuánticos y mostrar un ejemplo concreto que pone en evidencia, me contrasta el caso clásico donde necesito n evaluaciones de una función, mientras que acá necesito únicamente una única evaluación de las funciones. Y bueno, espero que lo hayan podido seguir bien, y cualquier cosa obviamente pregunten en el campus o en las clases, no hay problema. Y bueno, saludos.